Era de madrugada cuando ella se dio cuenta de que ya no sabía cómo orar. La casa estaba en silencio, pero dentro de ella había un grito. El grito de una madre que ya había llorado todas las lágrimas posibles por un hijo que se alejó de Dios. No era un alejamiento cualquiera. Era como si él hubiera construido un muro invisible entre su alma y el cielo. Y ella, del lado de afuera, con las manos sangrando de tanto golpear, ya no sabía si oraba o si solo intentaba controlar lo invisible. El silencio de un hijo lejos del Señor puede resonar más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio no está hecho solo de ausencia. Está hecho de preguntas que nunca fueron respondidas, de mensajes vistos e ignorados, de miradas que antes decían «mamá» y ahora dicen «no me hagas hablar de Dios». Es un tipo de dolor que no estalla como una explosión, corroe lentamente, por dentro. Y lo más difícil, nadie lo ve. Nadie percibe cuando una madre está orando con el corazón desgarrado, escondida en su cuarto, con la luz apagada y el alma expuesta. Charles Stanley decía que la oración verdadera nace no de la ansiedad, sino de la rendición. Pero, ¿cómo rendirse cuando todo dentro de nosotros está luchando? ¿Cómo soltar al hijo en las manos de Dios cuando el miedo a perderlo definitivamente parece aplastar el pecho? A veces, la madre ora, pero ora con desesperación. Ora como quien suplica por un milagro inmediato, pero sin darse cuenta, está intentando manipular el cielo con su dolor. No es intencional, es humano, es amor en pánico, es fe mezclada con miedo. Pero esa mezcla, aunque comprensible, no genera presencia real, crea tensión. Y donde hay tensión, no hay paz. Donde no hay paz, la oración se pierde en el eco de la propia angustia. Billy Graham dijo una vez, Dios escucha el corazón, no solo las palabras. Pero, ¿y cuando el corazón está demasiado roto para ser escuchado? Cuando el corazón ya no sabe cómo pedir, cómo creer, cómo esperar. Es en ese punto donde muchas madres se encuentran. No es falta de fe, es exceso de dolor. Todavía doblan las rodillas, pero ya no tienen fuerza para creer que algo va a cambiar. Continúan orando, pero con la sensación de que sus palabras se disuelven en el techo de la habitación. Hay una falsa urgencia espiritual que se viste de fe, pero lleva el rostro de la ansiedad. Esa urgencia hace que la madre ore como quien quiere resolver todo ahora, como quien tiene miedo del tiempo, miedo de la pérdida, miedo de la distancia. Pero el tiempo de Dios no se doblega a nuestra prisa, se doblega al propósito. Y muchas veces el silencio de Él es la incubadora de ese propósito, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere que Él hable, actúe, transforme inmediatamente. Tal vez estés escuchando esto ahora, con los ojos húmedos y te preguntes, ¿todavía vale la pena orar por Él? Sí, pero no como antes, no como quien grita, no como quien intenta convencer a Dios para que actúe, sino como quien se alinea con el Espíritu, incluso sin entender, como quien descansa, como quien respira el nombre del Hijo con entrega y dice, es tuyo antes que mío. Porque al final, la oración que lo cambia todo no es la más bonita ni la más larga, es la más rendida. Es la que nace en el fondo del valle, cuando ya no queda más fuerza, y el alma se doblega, no para pedir, sino para confiar. La madre que ora en silencio puede parecer débil, pero es fuerte, porque aprendió que el altar más poderoso no tiene micrófono ni escenario. Tiene rodillas en el suelo y un corazón quebrantado en la oscuridad. Y Dios siempre ha estado escuchando. Ella ora con intensidad. Ora como quien lucha con sus propias manos contra un enemigo invisible. Y aún así, parece que nada cambia. Con cada nuevo intento de oración, su alma se llena de palabras, pero el corazón sigue pesado. Hay una agitación interna que no se resuelve, una sensación de estar girando en círculos, como si estuviera intentando mover el cielo con gritos silenciosos, y el cielo permaneciera en silencio. Ver a un hijo alejado de Dios es un dolor que desorganiza todo por dentro. No solo el corazón, sino la propia lógica espiritual. Muchas madres confunden fe con urgencia. Piensan que si claman con suficiente fuerza,
Dios se apresurará, pero lo que parece fe muchas veces es miedo. Y el miedo, cuando ocupa el alma, genera una oración que vibra en desesperación, no en confianza. Una oración que suena como súplica, pero que en el fondo es un intento de control. Y donde hay control hay tensión. Donde hay tensión hay bloqueo. Es sutil, casi imperceptible, pero real. La madre dobla las rodillas, pero está acelerada por dentro. Su corazón grita, «Señor, cámbialo ahora». Pero esa prisa nace del dolor, no de la paz. Y la oración hecha con prisa espiritual se vuelve desconectada. Su vibración no asciende como incienso suave, asciende como un sonido desalineado, una melodía tocada en instrumentos desafinados por la ansiedad. La neurociencia lo confirma. Cuando estamos bajo una fuerte carga emocional, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones conscientes, entra en sobrecarga. Esto afecta nuestra claridad, nuestra percepción espiritual, nuestra capacidad de escucha interna. Es como intentar escuchar la voz de Dios en medio de un vendaval interno. La mente dice, ora, pero el cuerpo está en alerta, el espíritu en confusión, el corazón en tumulto. Y en ese estado la oración se convierte en un ruido, no en un canal. Hay una imagen que puede ayudar en este momento. Ana, la mujer estéril que oraba en silencio en el templo, frente a Elí, no gritaba, no dramatizaba, solo movía los labios y lloraba. Pero su oración ascendió con precisión, porque nació de un lugar real, rendido, sin ruido. Antes de hablar, hizo una pausa. Antes de pedir, lloró con Dios. Y fue en esa pausa, en ese silencio cargado de verdad, donde el cielo se movió. ¿Y si antes de orar por tu hijo simplemente respiraras su nombre? No con desesperación, sino con entrega. Respirar como quien dice, Señor, aquí está mi hijo. Lo respiro, lo suelto, lo entrego. Y entonces, solo entonces, comienza la oración, no como un grito, sino como un susurro alineado con el espíritu, porque el cielo no responde al volumen, sino a la coherencia, y la coherencia nace en el silencio rendido. La madre que aprende a hacer esa pausa está dando un paso espiritual inmenso, porque no está abandonando la oración, está finalmente entrando en ella, no con prisa, sino con presencia, no con urgencia, sino con confianza. Y ese cambio, por sí solo, ya comienza a abrir puertas que antes estaban cerradas por el miedo. En el fondo, toda madre quiere ver a su hijo de vuelta en los brazos de Dios, quiere verlo transformado, restaurado, de pie, y lo quiere pronto, porque el tiempo del dolor es cruel, porque la distancia duele, porque el miedo a perderlo eternamente oprime el pecho en la madrugada. Y entonces, con el corazón herido, ella ora, ora con urgencia. Ora como quien golpea la puerta del cielo diciendo, Señor, hazlo ahora. Pero hay algo sutil, profundo, casi imperceptible en ese clamor. Muchas veces, lo que se desea no es el Dios soberano, sino un Dios funcional, un Dios que resuelva, que atienda, que ejecute, un Dios que actúe al ritmo de nuestra ansiedad, y sin darse cuenta, ese deseo crea un falso Dios. Un Dios que no es el Padre del Hijo pródigo, un Dios que se parece más a un sirviente a nuestro servicio que al Rey que conoce el tiempo exacto de todas las cosas. El alma herida pide prisa, pero el espíritu maduro aprende a esperar. Y hay una diferencia abismal entre pedir con fe y exigir con desesperación. Cuando oramos diciendo ya, ahora, inmediatamente, muchas veces no es la fe la que habla, es el dolor, es la carencia de resultados, es el miedo disfrazado de esperanza, pero el Dios de la Biblia no responde a comandos, responde a corazones alineados, se mueve en el tiempo de la eternidad, no al compás de nuestra impaciencia. El hijo que se alejó puede estar paradójicamente en el lugar exacto donde el cielo lo encuentra. Su desierto puede ser el altar secreto que aún no ha sido construido. Su rebeldía puede ser el proceso invisible de quebrantamiento, pero la madre, con el corazón angustiado, solo ve la distancia y quiere interrumpir el proceso, quiere resolver, quiere arreglar. Pero no todo arreglo viene antes de la deconstrucción. A veces,
El cielo necesita permitir la oscuridad para que la luz verdadera sea reconocida. El padre del hijo pródigo es la imagen perfecta de la postura espiritual que Dios honra. No corrió tras él, no intentó detenerlo, no rodeó al hijo con chantajes emocionales ni con sermones disfrazados de afecto. Solo esperó con dignidad, esperó con coherencia. Esperó con el corazón posicionado en la certeza de que el amor verdadero sabe esperar. Y cuando el hijo regresó, él corrió, pero no antes. Tal vez el llamado ahora sea este: dejar de correr por dentro, dejar de intentar evitar que el hijo caiga, dejar de intentar convencerlo con argumentos. Tal vez el llamado sea escribir con el alma, escribir todos los días aquello que se quería decir o hacer y ponerlo delante de Dios, no como un guión para que Él lo siga, sino como un diario de entrega, una forma de decir día tras día: Señor, aún me importa, pero ahora es contigo. Ese gesto simple, casi imperceptible, transforma la oración, porque la madre deja de ser la gerente de la salvación del hijo y vuelve a ser hija, hija que confía, hija que entrega, hija que sabe que el milagro puede llegar, pero en el tiempo en que el cielo esté listo para hacerlo descender. El verdadero Dios no se doblega a nuestro inmediatismo, pero se acerca cuando reconoce que incluso entre lágrimas, el corazón aceptó su tiempo. Y eso es fe madura. Fe que transforma, aunque no inmediatamente. Fe que resiste, aunque no vea. Fe que, antes de cambiar al hijo, cura a la madre. Hay un tipo de silencio que grita. Un silencio que, incluso sin palabras, transmite miedo, exigencia, expectativa. Y muchas veces ese silencio es el que llena el hogar de una madre que ora. Ella no dice, no fuerza, pero su cuerpo está tenso. Su mirada lleva ansiedad. Su toque es rápido, impaciente, angustiado, y sin darse cuenta, incluso cuando no habla de Dios, comunica un desespero espiritual que resuena dentro de la casa. La oración hecha con miedo lleva una vibración. Es como un perfume invisible en el aire, una atmósfera que llena los espacios. La madre que ora con angustia constante no solo está lidiando con su propio dolor, está generando un campo a su alrededor. Y ese campo, esa frecuencia vibracional del alma, puede alejar en lugar de atraer. Puede crear una presión espiritual que, sin intención, contamina el ambiente. Esto no es misticismo, es cuerpo, alma y espíritu en coherencia o en desequilibrio. La neurociencia ya ha mostrado que la oxitocina, la hormona del vínculo, de la conexión, del afecto, se activa con el toque suave, con la mirada tranquila, con la presencia silenciosa. Y esa presencia, esa energía de paz, puede ser una oración sin palabras. A veces la oración más profunda es un toque sin hablar. Es el momento en que la madre se sienta al lado del hijo, sin citar versículos, sin reprender, sin enseñar, solo está allí, con el corazón presente, con el cuerpo relajado, con el alma en paz, y el hijo lo siente. Tal vez no lo entienda, no lo reconozca, no lo verbalice, pero lo siente, porque el alma humana reconoce la coherencia. El espíritu percibe cuando no hay exigencia, solo amor, y ese amor, cuando no está mezclado con miedo, se convierte en un puente. Es como la brisa suave que visitó a Elías en la cueva. Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento fuerte. Dios estaba en la brisa, en lo sutil, en lo casi imperceptible, en el toque espiritual que no invade, sino que envuelve. La madre que aprende a orar con el cuerpo, con la presencia, con el silencio coherente, está realizando una intercesión profunda. No solo está hablando con Dios, está generando un campo espiritual alrededor del hijo, un campo de paz, no de presión, de afecto, no de imposición, de entrega, no de manipulación. Y ese campo es, muchas veces, el primer milagro, la primera grieta en el muro, el primer paso para que el corazón endurecido comience a percibir lo que antes no veía. Hay días en que la mejor oración será poner la mano sobre el hombro del hijo en silencio, respirar hondo, decir por dentro, estoy aquí, y Dios también, y salir, sin sermones, sin exigencias, solo presencia, porque el alma que ama en paz transforma sin palabras.
Y ese tipo de transformación es duradera, porque nace de un lugar donde Dios habita, en el silencio lleno de sentido, en la brisa que nadie oye, pero todos sienten. Hay un peso que muchas madres cargan en silencio, el sentimiento de que de alguna forma fallaron. Ven el alejamiento del hijo como una sentencia contra su maternidad, como si el error de él fuera un tatuaje en su alma. Y en el fondo, creen que necesitan hacer algo para corregirlo. Se convierten en salvadoras, intentan llevar al hijo a cuestas, incluso cuando el Espíritu Santo ya está intentando alcanzarlo por caminos que ellas no comprenden. Pero esa identidad de salvadora no es espiritual, es emocional, nace del miedo, del instinto de proteger, de la culpa mal resuelta. Y cuando la madre asume ese papel, se agota, porque intenta hacer aquello que no es su misión. La salvación no es una obra humana, es una obra divina. Y solo el Espíritu puede tocar las regiones del alma donde la madre jamás logrará entrar. Muchas mujeres oran por el hijo con palabras bonitas, pero por dentro están heridas. Se sienten rechazadas, despreciadas, olvidadas. El dolor de no ser escuchadas por su propio hijo activa recuerdos antiguos, de infancia, de abandono, de falta de reconocimiento. Y esas heridas emocionales filtran la oración, la hacen tensa, pesada, amarga, como si la oración no fuera un acto de fe, sino un grito por validación. Y el cielo lo percibe. Es necesario un reposicionamiento, una reprogramación espiritual y emocional. La madre necesita recordar quién es ella y quién es el hijo ante Dios. Él no es solo suyo, es ante todo del Padre, pertenece al cielo antes que al vientre. Y cuando la madre declara esto en silencio, algo cambia dentro de ella. La oración se alinea, el alma se calma, la fe se restaura. Es tuyo antes que mío. Esa frase, cuando se repite con fe y entrega, comienza a sanar la identidad herida de la madre. No es abandono, es consagración. No es desistimiento, es confianza. Y a medida que esa verdad va siendo respirada, proclamada, acogida, la madre deja de ser salvadora y se convierte en intercesora. No empuja al hijo hacia Dios, lo presenta y espera. La respiración en este proceso se convierte en una aliada. 3 veces al día, una pausa, una inspiración profunda. Y con el aire entrando, el recuerdo, es tuyo. Con el aire saliendo, la entrega, antes que mío. Esa repetición no es un ritual, es una renovación de la mente. Es el cuerpo colaborando con el espíritu. Es el alma alineándose con la verdad eterna. Poco a poco, sin darse cuenta, la madre se convierte en una mujer restaurada. No por lo que el hijo hizo o dejó de hacer, sino por lo que ella reencontró dentro de sí. La certeza de que Dios sigue siendo Padre, y que el Padre nunca abandona a un hijo, incluso cuando ese hijo lo olvida, incluso cuando se aleja, incluso cuando parece no escuchar más. La intercesora sabe, el cielo aún está escuchando, y esa escucha es suficiente. Existen oraciones que parecen no salir del lugar. La madre ora, ayuna, espera, y el hijo sigue distante, sigue frío, sigue ausente, y eso duele más que cualquier respuesta negativa, porque no es el no de Dios, es el silencio. Un silencio que parece castigo, una espera que parece abandono. Pero en el mundo espiritual, no todo silencio es ausencia. A veces, el silencio es exactamente lo que prepara la transformación, solo que no la transformación del otro, sino de quien ora. Es duro aceptar esto, porque toda madre comienza orando por el milagro externo. Quiere ver un cambio en el comportamiento del hijo, en su corazón, en su postura ante la fe. Pero a medida que los días pasan y nada cambia por fuera, algo comienza a moverse por dentro. La oración va dejando de ser sobre el otro y se vuelve más sobre ella misma. Se convierte en un espejo, un campo de revelación, un lugar donde ella poco a poco comienza a ver su propia jornada espiritual. Algunas mujeres solo lo perciben después de muchos años. Una madre, cierta vez, oró durante 14 años en silencio, sin alarde, sin exigir, sin desistir. Ya no pedía que el hijo regresara a la iglesia, solo deseaba que él supiera que aún era amado. Y un día, quien comenzó a buscar la Biblia
No fue el hijo, sino el nieto. Y a través del nieto, el padre se reaproximó. Era como si Dios hubiera respetado el tiempo de todos, pero honrado la raíz de la oración. Esa transformación interna no es pequeña, es espiritual, pero también cuántica, porque cuando la madre se alinea con la paz, con la verdad, con el amor incondicional, cambia su frecuencia. Y esa frecuencia, esa coherencia vibracional, crea un campo de resonancia, un campo que atraviesa el tiempo, que supera las paredes, que toca lugares del alma del hijo que ni siquiera él sabe que están allí. Tal vez el cielo aún no haya cambiado al hijo, porque primero quería sanar a la madre, sanar sus culpas, sanar su ansiedad, sanar sus intentos de control, sanar su forma de amar. Dios, muchas veces, comienza el milagro por dentro, comienza por la raíz, no por el fruto. Y eso requiere paciencia, requiere fe que no exige, requiere oración que no tiene fecha de vencimiento, como la raíz del olivo. Crece en la oscuridad, lejos de los ojos, lejos de los aplausos, sin prisa. Pero cuando llega el tiempo del fruto, es consistente, es puro, está lleno de aceite y sostiene por generaciones. Así también es la oración de una madre transformada. No es ruidosa, no es apresurada, pero es firme, es profunda, y por ser así, transforma el ambiente, transforma la historia, transforma a sí misma. Porque al final, toda oración verdadera comienza cambiando a quien ora, y cuando eso sucede, el cielo se mueve, aunque, por un tiempo, todo parezca igual. Aunque los ojos no vean, la semilla ya está germinando, la raíz ya está creciendo, la promesa ya comenzó, incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso en el dolor. Dios ya está actuando, y la madre ya está siendo sanada. Hay una fuerza sagrada en la oración silenciosa de una madre, una fuerza que no depende de volumen, ni de palabras rebuscadas, ni de rituales públicos. Es una fuerza que nace en lo escondido, que crece en madrugadas solitarias, que se sostiene en aquellas mañanas en que todo parece igual, pero ella aún dobla las rodillas, porque no se trata de visibilidad, se trata de permanencia, se trata de confiar incluso cuando no hay señal alguna, se trata de continuar, incluso cuando el corazón ya se cansó de esperar. Charles Stanley enseña que la fe verdadera es silencio obediente, no un silencio pasivo, sino un silencio lleno de confianza, lleno de entrega, lleno de reverencia. Cuando una madre ora por un hijo que se alejó de Dios, entra en una de las batallas más profundas del alma, porque no está luchando contra carne y sangre, está intercediendo contra el tiempo, contra la duda, contra el dolor de ver a quien ella dio a luz alejarse de aquel que dio la vida. Y aún así, ella ora, en silencio, en fe, en obediencia. A veces, la oración más poderosa es aquella que no intenta convencer a Dios, es la que se alinea con Él. Es la que incluso sin entender, dice, hazlo a tu manera, Señor. Esa oración no es conformismo, es madurez, es el reconocimiento de que el tiempo de Dios es sagrado y que el alma del Hijo está siendo tocada, aunque los ojos de la madre aún no lo vean. Billy Graham decía que la oración es la forma más elevada de amor invisible, y no hay amor más invisible y más fiel que el de una madre que ora cuando nadie más cree. Ella no necesita público, no necesita respuestas inmediatas, porque ella sabe que el cielo se mueve por la oración que nace del dolor y permanece en la fe. Sabe que la lágrima que cae en silencio lleva más peso espiritual que 1000 palabras gritadas en desesperación. Sabe que el altar más fuerte no es el de madera, es el del alma. La madre que ora no es débil, es guerrera, una guerrera de lo invisible, una cultivadora de lo eterno. No lleva espada, lleva promesas, no usa armaduras de hierro, usa vestiduras de fe. Y aunque el mundo diga que es tarde, que ya no sirve, que él no va a cambiar, ella continúa, porque algo dentro de ella dice, Dios aún está escuchando, y lo está, porque en el reino de Dios ninguna oración verdadera se pierde, ninguna lágrima es ignorada, ningún suspiro pasa desapercibido. Toda oración real deja marcas en el cielo, como huellas en un suelo sagrado.
como cartas escritas con tinta invisible, leídas por los ojos del Padre. La lágrima no vista por Dios no existe. Ella es recogida, es honrada, es guardada, y en el tiempo justo florece, tal vez no de la forma que la madre esperaba, tal vez no al ritmo que ella soñó, pero florece, porque todo lo que se hace en silencio y con amor eterno tiene eco en la eternidad, y es en ese eco donde el Hijo será alcanzado, aunque tarde, aunque aún no lo perciba, aunque esté lejos. La oración ya llegó antes, y el cielo ya comenzó a responder.